todos los que están de otro lado de la pantalla, qué gusto tenerlos nuevamente. Me presento, soy Ariel Rocha, soy abogado, soy director de LATAM en USA y de Exportar a USA en Argentina. Para quienes se incorporan por primera vez, queremos contarles que LATAM en USA es un professional network que tiene como vocación poder acompañar a todas aquellas personas, familias o empresas que han decidido radicarse en los Estados Unidos, ya sea personalmente o comercialmente, o simplemente aquellos que quieren hacer algún negocio o alguna inversión y están buscando un equipo profesional para que los asesore en diferentes áreas. Nuestro expertise se basa en la experiencia y la profesionalidad de cada uno de los integrantes de esta red profesional, de este Professional Network, en áreas del derecho, las ciencias económicas, la contabilidad de impuestos, la asesoría de negocios, los diferentes tipos de brokeraje o de management que hay respecto de negocios. Y un poco nuestra filosofía a lo largo de casi 28 años de trayectoria que tenemos es el poder acompañarlos paso a paso en esta dinámica que es el hacer negocios fuera de la jurisdicción. Y en este caso puntual, nosotros tenemos oficinas centrales en Miami y oficinas locales en 9 ciudades de Latinoamérica. Nos enfocamos en esto, en acompañarlos desde su lugar donde estén radicados, para poder hacer negocios de manera confiable, segura, con la gente idónea y con un acompañamiento permanente para esas vocaciones que estamos preparados y venimos desarrollando. Todas las oficinas son estudios jurídicos que se basan en cada una de las ciudades y que tienen esa finalidad. En este momento les cuento que tenemos audiencia de España, de Argentina, de Venezuela, de Perú, de México, de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana, de Alemania, así que es un poco un espacio para poder compartir información. Nuestro interés es darle información de valor, cosas que ustedes puedan realmente aprovechar y en ese sentido hoy tenemos 2 invitados especiales. Por un lado, me acompaña Alex Silverglade, titular de Marcus Midi Chap. Marcus Midi Chap es una compañía de carácter nacional, sumamente importante, que tiene más de 49 años de historia. Para que tengan una idea de la magnitud de Marcus Midi Chap, en el año 2019 cerró más de 9.000 transacciones o inversiones en el territorio de Estados Unidos. Ellos tienen más de 80 oficinas en todo el territorio de Estados Unidos y es uno de los grandes brokers comerciales y de negocios que hay. Por otro lado, me acompaña y será el segundo disertante del día, Gastón Schneider. Gastón es cofundador de Q Capital Group junto con Manuel Ordóñez, quien es su socio, y ellos han desarrollado una compañía joven pero muy pujante hace ya varios años, dedicada a lo que es los préstamos para inversores extranjeros, con una particularidad: conociendo la idiosincrasia de Latinoamérica y conociendo la idiosincrasia de los bancos americanos y de los hard money lenders, los prestadores secundarios de dinero, son realmente quienes pueden asesorar a Latinoamérica sobre cómo obtener y cuáles son las mejores condiciones para obtener financiamiento aquí en los Estados Unidos. Así que quería contarles a aquellos que se incorporan por primera vez que si recibieron esta invitación de manera, digamos, indirecta, por a través de un amigo o un contacto, y desean que los invitemos a los próximos webinars, va a ser un gusto. Por favor, inscríbanos un mail simplemente a info@latamenusa.com y los incorporaremos a esa base de datos. Nuestra idea es poder continuar con estos webinars. Este es el 6º. Hemos hablado de impuestos, hemos hablado de inmigración, hemos hablado de negocios en general, hemos conversado sobre, digamos, las diferentes facetas que tiene poder radicarse en Estados Unidos y nos quedan varios más por delante. Así que gracias por estar del otro lado, por compartir con nosotros, y ahora le voy a pedir a Alex que salude, le doy bienvenida, lo mismo a Gastón, y después vamos a dejarlo a Alex para su presentación. Alex. Sí, muy buenos días a todos. Antes que nada quería agradecerte, Ariel, y a todo el equipo de ustedes por la invitación. Quiero en primera instancia desearles a todos, y espero que estén todos bien, sanos, ustedes, sus familiares, sus conocidos, en esta crisis realmente que estamos pasando, que no es nada fácil, con muchas preguntas, con muchas incertidumbres, con muchas incógnitas, ¿verdad?, a la cual estamos tratando de navegar conjunto, y si Dios quiere tendremos más aclaración en el futuro. El tema de hoy puntualmente es propiedades comerciales, y como verán en la pantalla, específicamente atravesando juntos la crisis de salud pública,
y en lo que hace al mercado inmobiliario comercial, hechos, mitos y oportunidades. Mi nombre es Alex Silverlight, como dijo Ariel, gerente general de la firma Marcos & Millichap, basado aquí en Miami, con más de 80 oficinas en todo el país y Canadá. Y tenemos un enfoque de compra y venta de propiedades comerciales, más que nada en el rango entre 1 y 20 millones de dólares en toda la gama, en todos los tipos de propiedades comerciales, con lo cual eso realmente nos permite tener una visión bastante extensa y profunda de lo que está ocurriendo en el mercado, no solo a nivel de transacciones, sino a nivel de comportamiento de compradores, vendedores, tendencias, retos, qué está pasando también a nivel específico de los diferentes tipos de propiedades y cómo cada tipo de propiedad se está comportando y sus inquilinos en la mitad de esta tormenta, por decirlo así. Alex, perdóname, antes que empieces con tu presentación, te pido un favorcito, quisiera, si dejas de compartir un segundo pantalla, porque quisiera que dé el saludo inicial Gastón, y luego sí te paso la palabra a vos y cambio a vista del hablante, así solo participas vos con tu audiencia. Gastón, tu saludo. Bueno, muchas gracias Ariel, bienvenidos a todos los participantes, saludos a Ariel, a Alex, y bueno, les agradecemos su tiempo, su participación, y espero que la información que podamos charlar durante este webinar les sea de uso útil para todo el mundo. Ahora damos comienzo a Alex y posteriormente estaré hablando un poquito sobre los créditos hipotecarios en Estados Unidos para extranjeros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gastón, muchísimas gracias. Ahora, Alex, sí, tu audiencia, adelante. Gastón y yo muteamos el micrófono. Bien, como mencionaba, esta breve, digamos, sesión que estamos teniendo es más que nada para darles un panorama de dónde, el camino que hemos recorrido, a dónde estamos y cuál es la perspectiva, digamos, hacia adelante, aún con toda la incertidumbre que estamos teniendo hoy en día en el mercado. Es atravesar un camino de las condiciones económicas y humanas sin precedentes realmente que hemos estado viviendo todos, no solo a nivel de Estados Unidos, por supuesto a nivel global. Claramente la misión sigue siendo la misma: mitigar, derrotar a una pandemia y con muchas dificultades, no solo a nivel salud pública, sino también económicas. Es el difícil balance, ¿verdad?, entre que estamos teniendo cuánto se abre la economía versus cuánto mantenemos las medidas de distanciarnos, las medidas que son para beneficio público, y lo que ha realmente causado un cierre prácticamente total de la actividad comercial y del consumo. Mucha información, estamos todos inundados de no solo presentaciones, de los medios, todas diferentes fuentes de información, y la verdad que hemos tenido y hemos vivido medidas sin precedentes, no solo en lo que es las cuarentenas, sino también a nivel económico. Las cifras lo mostrarán enseguida. Muchos se preguntan cómo va a ser la recuperación, cuándo nos recuperemos. Es decir, va a ser en medida de una letra B corta, como muchos esperan, va a ser en medida de una letra U. También he escuchado ciertos economistas hablar que va a ser en medida de una letra W, o W como se dice, y nadie sabe, ¿verdad? Lo que sí se está esperando que probablemente no sea una letra B corta, dado que nos estamos dando cuenta que el proceso va a ser gradual, va a ser lento, y va a ser también con muchas dificultades a medida que estamos poco a poco tratando de reinsertarnos, ¿verdad?, en la sociedad, en la economía, especialmente en falta de vacunas hasta el día de hoy. Hemos visto un shock exógeno que causa un retroceso económico de tamaño de medidas extremadamente fuertes, y eso claramente ha afectado los diferentes mercados, no solo el inmobiliario sin lugar a duda, y los mercados capitales también, que voy a hablar sobre eso, con diferentes efectos, con diferentes impactos y medidas variadas dependiendo del mercado geográficamente y el sistema de transacciones. Por supuesto, esta conversación se enfoca en lo que es la actividad dentro de Estados Unidos, el vasto mercado americano de propiedades comerciales. Y claramente, sin lugar a duda, el impacto de salud pública, eso determinará la duración y la gravedad de la recesión en las cuales nos encontramos. Bien, como les mencioné, mi nombre es Alex Silverlight. Pueden obtener más contacto, una serie de reportes que emitimos constantemente a nivel mercado general, mercados capitales y a nivel local. Ahí pueden ver también la información. floridacomercial.com es la página mía y nuestra. Bien, hablemos un poquito de las estadísticas. Es decir, es importante ver, aunque no hay ninguna garantía, hasta qué punto, hasta qué grado se puede decir que las experiencias pasadas importan, o cómo ha sido, digamos, la recuperación
durante otras crisis en el pasado y cómo se ha reflejado. Por supuesto, cada crisis tiene su propia dimensión, sus propias circunstancias, pero como podemos ver en este gráfico, que es muy interesante, los diferentes shocks económicos que hemos visto en las últimas crisis, empezando con la crisis de petróleo del 1973 de OPEC, pero interesantemente ahí figura la duración de la crisis, cómo se ha comportado el índice del S&P 500, el Producto Interno Bruto del país a nivel de empleos, desempleos y el total número de ventas, el por menor. Y como pueden ver curiosamente, en las diferentes crisis ha habido una notable, una fuerte recuperación, algunos más que otros, durante las diferentes circunstancias. Es decir, luego de los 12 meses de cada una de esas crisis, como verán, ha habido un fuerte repunte, empezando por la crisis de petróleo del 73, un 32% de incremento en los 12 meses siguientes luego de la crisis, con un incremento del 6,2% del PIB y un 3,7% de incremento luego, ¿verdad?, de la baja, también luego de 12 meses, etcétera, etcétera. Pueden verlo eso luego de la revolución iraní, el caso de la invasión de Irak, la burbuja de dot-com también y lo del 11 de septiembre. Y cómo es que en cada una de esas crisis la economía se ha recuperado. Algunas tardaron más que otras, como pueden ver, entre 8 a 18 meses de tiempo, pero en cada una de ellas la economía eventualmente sí se recuperó, y se recuperó de manera muy, muy saludable, como verán. Entonces, es interesante un poquito ver la historia, sin garantía del futuro, pero cómo en cada una de las situaciones se pudo reincorporar la economía, recuperar respectivamente. Bien, históricamente la economía, entramos en esta crisis bastante saludable, se puede decir. Y como verán aquí, les voy a mostrar algunos gráficos que específicamente demuestran eso. En nivel de empleo a nivel nacional, hemos visto cómo se ha aumentado más casi 30 millones de empleos desde la última crisis que tuvimos financiera, la crisis global financiera del 2008-2009, y hasta ahora la economía entró con más de 22 millones de nuevos empleos, que es una cifra extremadamente, históricamente muy fuerte. A su vez podemos ver las ofertas de empleos versus el desempleo, en el gráfico derecho. Como podrán ver, la cantidad de empleos ha estado aumentando más, la demanda por empleos, por número de empleos, aumentando bastante a partir del 2010, también de la última recesión, y donde la curva se cruza casualmente, desde 2018 aproximadamente, hemos visto que el nivel de desempleo a nivel nacional ha estado en 3 y pico, casi 4% de desempleo, lo cual históricamente sigue siendo una cifra muy, pero muy baja, de la solidez económica en la cual el país entró antes de esta crisis. Ahora, no nos olvidemos que esta crisis no fue una crisis económica, fue una crisis de salud pública, y entramos a esto, fue como esencialmente inducida, por decirlo de esa manera, precisamente por la crisis de salud, más que una crisis económica. Viendo nuevamente la solidez de la economía previo a la crisis, podemos ver que el consumidor estaba en una posición muy fuerte y sólida antes de entrar en esta crisis. Como verán en estos gráficos, ventas minoristas básicas a nivel mensual, con un 44% de incremento desde el 2007, que es una cifra también muy fuerte. Lo que es ingresos a nivel familiar, la mediana demostró un 23% también, luego de la última crisis que hemos tenido. Y finalmente, la deuda a nivel familiar de los hogares ha estado bajando mucho desde el 2007 inclusive, con lo cual, repito, reforzando el punto de que estábamos, mejor dicho, muy, muy fuerte antes de estar en la crisis, probablemente los momentos más fuertes económicamente del país en muchas, muchas décadas. Bien, a nivel inmobiliario, acá tenemos tasa de vacantes de propiedades comerciales. También, como podrán ver, la curva bastante baja, aproximadamente por encima de un 5% a nivel nacional, y a nivel de todos tipos de propiedades, por supuesto, es una cifra agregada, demostrando la fortitud, ¿verdad?, del mercado de propiedades comerciales. Y el índice de construcción, interesantemente, verán ahí abajo el 2010, que fue la última crisis, claramente no había mucha construcción durante ese periodo, hubo un fuerte alza luego de eso, y empezó a bajar ya desde 2016, pero a nivel nacional, cuando uno se ve el porcentaje
oferta de nuevas construcciones como un porcentaje del inventario total sigue estando a un nivel muy bajo, justo por encima del 1%. Es decir, a diferencia de otras crisis previas en el mercado inmobiliario, donde sí ha habido una conjunción de sobreconstrucción, sobreoferta, etcétera, etcétera, entramos en esta crisis de ninguna manera con ese problema desde el punto de vista de construcción. Y otra cifra interesante es la relación entre niveles de préstamos a valores de propiedades, lo que se dice loan to value en inglés, y podrán ver que también las cifras son bastante saludables, con aproximadamente un 60-62% previo a la entrada de la crisis. A nivel corporativo, o a nivel nacional más que nada, también para reiterar el punto, la situación financiera corporativa en este país ha sido muy saludable antes de la crisis. Reservas bancarias, como podrán ver, a febrero de este año, justo previo a la crisis, 1.7 trillones de dólares en reservas bancarias en Estados Unidos, un número pero muy fuerte, muy por encima, sin lugar a duda, del 2007, como verán, de 44 billones. Beneficios corporativos, a nivel general, las compañías han estado muy saludables, con reservas muy fuertes de dinero, de efectivo, y con distribuciones también de dividendos muy sólidos. Verán acá que los beneficios de las compañías han sido aumentando más que nada desde 2010, efectivamente, el nivel más alto, prácticamente más alto, ¿verdad?, con excepción de 2015, se podría decir. Y también a nivel de efectivo, cuánto plata tienen, digamos, a mano, liquidez, también un nivel muy fuerte, con un nivel de aproximadamente 1.3 trillones de dólares en los tesoros de estas compañías, históricamente muy alto. Bien, ¿cuál ha sido, para hacer un cambio ahora, cuáles han sido algunas las medidas que se estaban tomando y se están tomando a nivel nacional que benefician a los mercados de bienes raíces comerciales? En primer lugar, se eleva temporalmente el límite de $500.000 sobre la deducción de impuestos para depreciación de inmuebles en el caso de contribuyentes no corporativos. Como ustedes sabrán quizás, las propiedades comerciales en este país tienen el gran beneficio de tener la oportunidad de depreciar, mejor dicho, el valor de esas propiedades, con lo cual eso lleva a un gran beneficio impositivo y uno de los aspectos más atractivos de lo que es invertir en propiedades comerciales en este país. La posibilidad de aplicar pérdidas con depreciaciones superiores. Han habido modificaciones que permiten hacer eso para aquellos con salarios de $250.000 a nivel individual o $500.000 a nivel parejas. Se ha incrementado el límite de los intereses empresariales deducibles del 30 al 50% de las ganancias para el 2019 y el 2020. Por otro lado, se permite el arrastre o poder llevar hacia atrás 5 años, en vez de 3 años, si no me equivoco, que era el pasado, las pérdidas operativas netas de las empresas, no REIT o no las empresas que cotizan como acciones digamos, de propiedades de real estate, para el 18, 19 y el 20. Y por último, se permite la depreciación del bono del 100%, es un bono que se otorga del 100% para las mejoras de las propiedades que califiquen, corrigiendo un error en la ley de reducción de impuestos del 2017. Es decir, todas estas medidas que se han implementado realmente actúan como un gran y un fuerte estímulo para que los inversionistas de propiedades realmente mantengan la inversión en estas propiedades, sigan no solo comprando las propiedades, sino también mejorando las mismas. Bien, ¿cómo se puede decir que son las expectativas, ya sea a nivel epidemia o a nivel economía? Realmente los diferentes escenarios están cambiando diariamente. Hemos visto inclusive ayer o anteayer que ahora se espera que los números de casos en Estados Unidos suban de los 60 y pico mil a 125.000 fatalidades, el caso de un modelo, una proyección bastante importante. Entonces, como vemos, esto está totalmente en flujo, pero aún así hay ciertas expectativas de base, es decir, se estimaba que de 3 a 8 millones de confirmaciones de infecciones en Estados Unidos, que supuestamente el mes de mayo, aunque también eso está sujeto a cambio, especialmente ahora que se están aflojando las medidas de restricciones, sea el pico, el punto máximo, con medio a 1,5% de letalidad de estos casos. Se estima o se espera que para julio la curva se esté achatando en general, por supuesto va a variar dependiendo del mercado, y que para ese entonces también va a haber un exceso de camas hospitalarias en lo que es Estados Unidos, cerca del 20%,
con un exceso también mínimo de camas en las unidades de cuidados intensivos y también un exceso de ventiladores, con lo cual ha sido un tema muy controversial, como todos sabemos, en la falta de ventiladores, especialmente en mercados como Nueva York y California. Desde el punto de vista económico, la recesión se espera que, bueno, ya sabemos que estamos en una recesión, aunque oficialmente no se la puede llamar como sí en este momento, y se espera que para recién el segundo trimestre, bueno, el segundo trimestre va a ser peor, digamos, que estamos viendo numéricamente, y si las cosas, asumiendo que las cosas den vuelta y mejoren, los números reflejarían lo mismo, y se estima que la tasa de desempleo va a estar alrededor del 9%, con lo cual ya está desactualizada esta cifra, porque ya hemos tenido más o menos casi 30 millones de personas en este país que se han registrado como desempleados y han pedido beneficio de desempleado. Y el PIB se estima también que esté cerca del 20% negativo durante el segundo trimestre, posiblemente sea aún peor que esa cifra. La recuperación posiblemente a partir del tercer trimestre, asumiendo que estas tendencias sigan dándose, pero repito, a medida que los gobernadores de este país sigan aflojando sus restricciones, es muy posible y probable que eso se revierta y que sigamos los números se pongan peores en vez que mejores. Si todo está bien, si Dios quiere, para el 2021, quizás para finales del primer trimestre, empezaría una leve recuperación o gradual recuperación de la economía, como lo vemos, con un regreso a pleno empleo para fin o para durante 2023, como medida más cercana. Bien, ¿qué nos dicen nuestros clientes? Porque estamos en constante comunicación con ellos, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, y la verdad que estamos realmente entendiendo ahora, día a día, los retos, las oportunidades, las dificultades que están teniendo, no solo en colección de rentas de los inquilinos, sino también cómo están manejando la situación con sus bancos, con sus deudas, cómo están rediseñando sus espacios. Entonces, esto es un breve pantallazo, digamos, en los diferentes sectores principales, lo que estamos viendo según nos cuentan nuestros clientes. En el sector de apartamentos, de vivienda multifamiliar, una de las cosas que están viendo es un análisis de ingresos, obviamente abril y ahora mayo, que estamos a principios de mayo, en lo que es la colección de renta. Se puede decir que por lo general la colección ha sido bastante saludable, con variación, pero entre un 75 y 90%, dependiendo de la ubicación y el tipo de propiedad, lo cual sigue siendo bastante saludable hoy por hoy. Muchos de estos inquilinos han estado aplicando los diferentes programas de asistencia del gobierno para conseguir ya sea dinero directo o préstamos por parte del gobierno para poder pagar específicamente las rentas. También hemos visto cierta flexibilidad por parte de las agencias, no solo prestamistas de bancos, sino también gubernamentales como Fannie y Freddie Mac, que están trabajando con los diferentes prestadores o dueños de edificios. Y también, específicamente desde el punto de vista operativo, los dueños de edificios de apartamentos están trabajando. Los retos que están teniendo, por ejemplo, es poder mantener las propiedades, poder operarlas el día a día, con lo que es el trato con los inquilinos, poder mostrar unidades, el mantenimiento de las mismas, su personal que tiene que ir, que tiene arreglos, etcétera, etcétera. Entonces, el balance entre poder contar con la gente, con los técnicos, para poder hacer las mejoras que tenga que hacer durante este periodo donde la gente se está diciendo que se quede en casa con todas las protecciones, etcétera, etcétera. Pero como categoría se puede decir que sigue bastante fuerte, robusto como sector. Centros comerciales. Centros comerciales es probablemente el segundo sector más afectado luego de la hotelería, en lo que es los problemas, y es un sector que ha estado teniendo claramente una serie de problemas. La mayoría de inquilinos, gran número de inquilinos debería decir, están pidiendo ayuda por parte de los dueños de las propiedades, diferimiento de pagos de renta, eliminación de renta, especialmente ciertos subsectores, como hemos visto, todo lo que se trata del servicio al cliente que ha estado efectivamente cerrados, restaurantes, gimnasios, ese tipo de rubros han estado extremadamente cerrados. Se estima que 40% de los restaurantes no van a regresar sino más luego de que pase la pandemia. Algunos de ellos están tratando de sobrevivir por medio de delivery, de sacar comida, y algunos de ellos, ahora que se están empezando levemente a abrir los mercados, se están abriendo de manera mínima, que aún así es muy difícil porque un restaurante que solo se permite abrir a 25% de capacidad, muy difícil que subsista con ese número tan bajo.
Lo que sí está dentro del rubro de propiedades comerciales, lo que sí está comportándose bastante fuerte son lo que es los esenciales, ¿verdad? Farmacias, comestibles, ese tipo de cosas que siguen sólidamente avanzando. Los inquilinos como Walgreens, CVS, estamos vendiendo muchas de esos tipos de propiedades, u otros tipos de inquilinos que están también ejerciendo bastante bien durante esta crisis todo lo que es comestibles y productos esenciales, por decirlo así. El sector de oficinas, se puede decir que también ciertos sectores de ese sector han tenido más problemas que otros. No se sabe qué va a pasar con todo lo que es la tendencia esta, lo que es el coworking, los espacios donde la gente trabaja juntos en espacios limitados. Ya se habla de nuevos tipos de diseños, nuevos tipos de productos, de materiales para usar en las oficinas. Las reglas de distanciamiento, sin lugar a duda, van a afectar cómo se implementa los diseños de oficinas. Todo lo que es edificios de médicos, por ejemplo, algunos están haciendo bien, como obviamente necesidades médicas básicas, y otros no tan bien, como procedimientos selectivos, por ejemplo, cirujanos plásticos, dermatologías o cosas que no son realmente esenciales durante la crisis. Entonces, estamos viendo una morosidad más o menos de un 10 al 15% en lo que es pagos de rentas de edificios de oficina, pero en general, aún habiendo cambios en este sector a futuro, sin lugar a duda, se está comportando bastante bien en términos generales. Industrial es muy interesante porque obviamente industrial, generalmente la gente, el público no va a bodegas, a galpones, y está haciendo muy bien especialmente todo lo que es distribución, logística. Ahora más que nunca todo el mundo, prácticamente todo el mundo aquí en Estados Unidos por lo menos está ordenando efectivamente todo, comida, productos, por un celular. Entonces eso requiere mucho más demanda y aún así está teniendo un embotellamiento de lo que es el supply chain, la línea de productos, de ofrecimiento de productos, y como categoría de inversión está rendiendo muy bien industrial en términos generales, con ciertas excepciones, por ejemplo, las pequeñas bodegas que están siendo más afectadas, sus inquilinos, por la falta de actividad, ¿verdad?, que estamos viendo. Producto líder hasta el 2019, y como mencioné, el sector e-commerce sigue siendo el motor más fuerte y va a seguir incrementando estos cambios, ya no solo que venían cambiando, sino que están aquí ya para mantenerse y quedarse permanentemente. Y por último, lo que es el single tenant retail, propiedades de un solo inquilino. Como mencioné, todo lo que ofrece mercadería masiva y comestibles están vendiéndose, y es lo que mejor se está vendiendo como inversión hoy en día. Es decir, usted se pregunta en qué puede invertir hoy por hoy. Ese tipo de propiedades, ya sea una compañía que está haciendo productos médicos básicos, una farmacia, una tienda de comida, un supermercado, ese tipo de cosas, sí siguen rindiendo muy, pero muy fuerte, sin ningún tipo de problemas. Y algunos inquilinos, como mencioné, que están más dedicados al servicio del consumidor, claramente que han sido forzados a cerrar, están teniendo ese tipo de dificultades y lo van a tener en corto plazo, quizás a medio plazo. Ahora bien, del mercado de capitales, porque todos sabemos que el mercado de capitales o el financiamiento realmente es lo que es la sangre, por decirlo así, lo que circula, lo que más permite la actividad de inversión. También, divididos muy brevemente los diferentes sectores, los bancos siguen haciendo préstamos con una preferencia a tipos de propiedades que están desenvolviéndose saludablemente, con alto nivel de pagos, de rendimiento, propiedades que están bien ubicadas y, en general, a comentario global, en todos los tipos de propiedades, los bancos están siendo más conservadores, pero definitivamente con un énfasis no solo en la propiedad, sino también en el prestamista, la persona que va a pedir el préstamo. Se está pidiendo más reservas, se está pidiendo un depósito más grande, se está pidiendo más garantías, los términos que están ofreciendo los bancos aún siendo atractivos, con buenos intereses, que diría entre un 3,5 o 4% a nivel general, sí están siendo mucho más cautelosos por obvias razones, y muchas veces los que están comprando propiedades, como verán, están haciendo 2 o 3 solicitudes a diferentes tipos de bancos para asegurarse de que la protección va a concretarse. Es una historia un poquito diferente en los centros comerciales. Al ser uno de los sectores más afectados, es muy difícil financiar hoy por hoy un centro comercial, especialmente un centro que tenga un cierto nivel de incumplimiento de pago. Y lo que están haciendo, los pocos que se están financiando, lo están haciendo con muchas garantías,
como por ejemplo a pedirle al comprador que deje en reserva 12 meses de pagos de hipoteca, entre otros requisitos, lo cual lo hace un poco más difícil al tener que venir a la mesa con mucho más efectivo. El sector financiero que está prácticamente paralizado es lo que es el CMBS, las titularizaciones de hipotecas, que ustedes conocerán si están activos en el mercado, y eso se espera que empiece a descongelarse a partir del mes que viene, con unas emisiones un poquito más pequeñas y siendo exclusivas en los sectores más seguros, por decirlo así, productos que tengan inquilinos de necesidad, como estamos hablando. El sector de oficinas es una historia parecida, muy importante el énfasis en la calidad del rent roll, de la planilla, de los inquilinos que lo ocupan, solidez financiera de cada uno, cuántos años es el término del contrato de alquiler, plazo, y también, por supuesto, un análisis profundo del prestatario, lo que es su balance financiero con sus reservas. A nivel industrial, parecido también, con un énfasis, hay una preferencia a pocos inquilinos, porque cuando hay pocos inquilinos, asumiendo que sean inquilinos sólidos, eso disminuye el riesgo ¿verdad?, del cash flow, del flujo de caja. Entonces también el producto industrial sigue, hay financiamiento, estamos trabajando más o menos con 60 o 70%, digamos, de los bancos que estaban financiando antes, así que definitivamente los hay. Y por último, el single tenant retail, como mencioné, sí hay financiamiento, especialmente para esos productos que mencioné, como sea farmacias o supermercados, etcétera, etcétera. Hay muchos compradores también en el 1031, que hay gente que está haciendo un exchange, un cambio, que venden una propiedad y compran otra, que están forzados, entre comillas, a comprar, y seguimos activamente trabajando con ellos. Bueno, disposiciones claves del estímulo. Muy brevemente, porque estamos cortos de tiempo. En lo que es apartamentos, la idea es una expandida y aumentada línea de vida crucial para los inquilinos, es decir, el préstamo, no préstamo, sino el bono que se le otorgó el gobierno a los inquilinos. Eso realmente ayuda a los inquilinos a pagar sus rentas. Ha sido muy importante, como a su vez también los préstamos a pequeñas empresas, que específicamente está designado para que paguen las rentas, además que las nóminas. En los comercios también es importante que todo el estímulo que el gobierno está dando es enfocado principalmente a mantener no solo las nóminas, sino también para que los inquilinos puedan mantenerse en sus comercios, en sus propiedades, y con un beneficio, por supuesto, eventualmente a los dueños de propiedades. Así que hay una serie de medidas y disposiciones que específicamente el estímulo está apuntando para apoyar al individuo, a los comercios y, por supuesto, a los dueños de estas propiedades, y claramente a lo que es el sector de oficinas también, con los mismos propósitos. ¿Qué ofrece, qué oportunidad ofrece al mercado en general? O sea, la pregunta ¿es un buen momento o no es un buen momento? Lo que les puedo decir es lo siguiente: si ustedes se fijan en lo que es el rendimiento inmobiliario comercial, en lo que es la relación, el bono del tesoro, de 10 años del tesoro, y el cap rate, la tasa de capitalización, podemos ver que estamos hoy en día, si ustedes ven ahí la diferencia de 560 puntos, es la diferencia, el spread, uno de los más altos que hemos visto en la historia. Es decir, eso demuestra la gran oportunidad que presenta el mercado de hoy al poder obtener un préstamo a tan bajo costo y a los niveles de rendimiento que ofrece una inversión comercial. Entonces, esa diferencia que estamos viendo es extremadamente atractiva. Históricamente, cuando se ha presentado esa diferencia, esa anchura, digamos, de las curvas, eso tiende a significar que es un buen momento para comprar, y posiblemente aún sea un mejor momento durante los próximos meses a medida que veamos más distress, ¿verdad?, en el mercado. Entonces, eso le está demostrando gráficamente que hoy por hoy sigue siendo un buen momento, y probablemente lo sea en el corto plazo, para adquirir propiedades, tomando provecho de los bajos costos de los bancos, de los préstamos y los niveles de rendimiento. Para concluir, unas consideraciones sobre la estrategia de inversión inmobiliaria que deberían tener en cuenta o pensar. ¿Qué inquilino es poco probable que haga un regreso? ¿Qué tan profunda podría ser la brecha operativa a corto plazo? Todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta y analizarse profundamente. ¿Qué sucede cuando la crisis de salud pasa y la demanda masiva se libera una vez que el mercado se abra? ¿Veremos después de la recuperación de la crisis de salud muchas menos nuevas construcciones de lo que de otra manera hubiese ocurrido? ¿Cuáles serán los cambios permanentes que ya estamos viendo algunos actualmente en el consumo de espacio? ¿Dependerán ellos del tipo de propiedad?
¿Y cuál es la mejor manera de equilibrar el riesgo a corto plazo con la oportunidad a largo plazo? Estas son consideraciones que deberían realmente considerar y tomar en cuenta, porque todo es muy importante y con mucho gusto estoy a disposición de ustedes para poder hablar de esto y muchos temas que realmente no da todo el tiempo. Así que me gustaría agradecerles nuevamente, mucho para hablar, mucho para masticar, y con esto le doy la palabra de vuelta a Ariel. Muchísimas gracias y que sigan con salud. Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Ahora cuando deje de compartir pantalla volvemos a imagen, perfecto. Bien, tenemos varias consultas, pero me parece mucho más interesante porque veo que muchas están vinculadas con ambos temas, a que aprovechemos este tiempo para escuchar la exposición de Gastón Schneider y nos cuenta un poco él la parte de créditos, y después voy a machear las preguntas para uno y para otro, porque obviamente van llegando un poco mezcladas y tienen que ver a veces con financiamiento y a veces con operaciones. Así que, si les parece, arrancamos con Gastón. Te paso a pantalla de hablante, Gastón, y para que pongas tu presentación. Bienvenido nuevamente, y después hacemos las preguntas para Alex y Gastón juntos. Alex, acuérdate de silenciar el micrófono a partir de ahora. Gracias. Adelante, Gastón. Bueno, nuevamente muchas gracias, Ariel, Alex, y vamos a conversar un poquito entonces del tema de financiamiento. Antes que nada, de empezar la presentación, quiero hacer una distinción de esta crisis que estamos viviendo sanitaria con la crisis que vivimos 2008-2009, digamos, financiera. Hoy en día los bancos están más líquidos, el gobierno está financieramente mejor preparado a nivel económico para afrontar esta crisis de la pandemia del COVID-19. Entonces, en el 2008 fue una crisis más económica, más financiera, donde muchos bancos se juntaron, muchos bancos desaparecieron, no había créditos hipotecarios, etc. En este periodo vemos que los bancos están cooperando bastante con el gobierno, hay ayuda del gobierno para las pequeñas y medianas industrias y también para créditos hipotecarios. Entonces quería hacer esta distinción de la crisis del 2008-2009 versus la crisis de COVID-19 o la pandemia que estamos viviendo. Voy a compartir mi pantalla de la presentación. Vamos a empezar a hacer la presentación sobre los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Como dije, mi nombre es Gastón Schneider, cofundador de Q Capital. Nos especializamos en créditos hipotecarios para extranjeros en Estados Unidos. Hacemos créditos hipotecarios residenciales y comerciales, y vamos a hablar, tenemos más de 20 años de experiencia, acreditamos en las licencias en el estado de la Florida, obviamente en Miami, que todo el mundo lo conoce, en el estado de New York, y también tenemos en Michigan, que mucha gente está comprando en Detroit, y en Texas, posiblemente en este año en California también. Hicimos más de $2 billones en créditos en los últimos 20 años, y nos especializamos particularmente en créditos para extranjeros comprando en Estados Unidos. Nuestra idea es ayudarlos a navegar todo el proceso de crédito del principio al fin. Vamos a hablar de qué es lo que se llama comprar en efectivo versus crédito. Como sabemos que sacar un crédito tiene un mayor apalancamiento, ¿no? El ROI, el Return on Investment, que se dice en Estados Unidos, es mucho más alto cuando uno compra con crédito. Generalmente uno analiza, puedo comprar 2 propiedades con crédito versus una cash. Me apalanco y compro, y diversifico y divido los huevos en diferentes canastas para tratar de tener una mayor rentabilidad y menor riesgo. Uso la palabra favorita de muchos aquí en Estados Unidos, OPT, Others People Money. Utilizo el dinero del banco para realizar mi compra y minimizar mi riesgo. ¿Qué hacemos? Como estaba comentando anteriormente, ¿qué hacemos en Q Capital? Entendemos la cultura latinoamericana. Sabemos que en cada país es diferente la parte fiscal, la parte contable, la parte, digamos, financiera de cada industria y de cada cliente. Entonces tratamos de adaptar las reglas que están aquí y las políticas de créditos con las políticas de trabajo de Latinoamérica
por ejemplo, en México, Argentina, Brasil, se utilizan diferentes tipos de créditos y la gente está acostumbrada a sacar un crédito o a veces que se lo rechacen. Acá en Estados Unidos es mucho más flexible. Luego, ¿por qué uno se pregunta, por qué le van a dar un crédito a un extranjero, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos le va a dar un crédito a una persona que desconoce, que no tiene historial de crédito, etcétera? Bueno, la respuesta es que el cliente extranjero es mucho más educado financieramente que el americano promedio. El americano aquí a veces se endeuda mucho basado en su ingreso, tiene muchas tarjetas de crédito, etcétera. Entonces sabe que el extranjero que invierte en Estados Unidos tiene un excedente de capital en su país de origen y escoge Estados Unidos para poner su dinero en una economía fuerte, en digamos, una economía que está protegida legalmente y también tiene resguardos, digamos, judiciales. El extranjero, como dije anteriormente, es una persona generalmente educada financieramente y pone un excedente aquí en Estados Unidos para resguardar su capital. Entonces, Estados Unidos y los bancos ven bien, con buenos ojos, que el extranjero invierta aquí en Estados Unidos. ¿Qué tipo de créditos bancarios dan en Estados Unidos? Y trabajamos con diferentes tipos de tasas y programas. Vamos a hablar brevemente aquí de las tasas variables. ¿Cómo funcionan las tasas variables para propiedades residenciales? Generalmente son tasas que se amortizan a 30 años, donde los primeros 3 años, o 5 años, o 7 años, o 10 años, las tasas son fijas. Entonces el pago de amortización se divide en 30 años para que el pago sea menor, y tenemos diferentes tipos de programas, fijo 3 años, 5 años, 7 años. Cuando la tasa se fija más años, obviamente la tasa va aumentando. Después existen las tasas fijas por 15 años o 30 años, que se puede amortizar también por ese periodo, 15 o 30 años. Y luego tenemos el tipo de pago que se llama pago mensual de capital interés por el sistema francés, y en algunos casos hay interés solo en los créditos comerciales. Un tipo de recordatorio, mucha gente pregunta, bueno, ¿cuánto me queda mi cuota? Por cada $100.000, más o menos la cuota queda entre 500 y 520 dólares mensuales. Los montos a otorgar a extranjeros empiezan en $100.000 y pueden ser hasta 50 millones de dólares si hablamos de propiedades comerciales. Luego hablamos de los tipos de créditos privados. Anteriormente hablamos de créditos bancarios, ahora estamos hablando de créditos privados, que son términos a corto plazo, de 12 a 36 meses de vida. El otorgamiento es más rápido y más fácil, demora de 5 a 7 días, versus el bancario, que demora más o menos 30 a 45 días para propiedades residenciales y puede ser un poquito más para propiedades comerciales. Y los pagos, en el caso de privados, son de intereses solamente. ¿Qué tipo de propiedades podemos financiar? Bueno, como habló Alex, podemos financiar las propiedades comerciales. Dentro de las propiedades comerciales tenemos diferentes tipos de propiedades comerciales, de tipo de propiedades, como explicó Alex, de viviendas, que se llama multifamiliar, multifamily, o propiedades triple net, que tiene un solo tenant y tiene contratos a largo plazo, y generalmente con tenants más fuertes, o se puede financiar bodegas, muy fuertes ahora en el área de tecnología, como Amazon, que alquila bodegas. También se puede financiar hoteles, que hoy en día no está tan fuerte, y también se puede financiar construcción. Dentro de la parte de residenciales se puede financiar condominios, apartamentos, casas y townhouses. Ahora paso al próximo slide, que es el tema del cash out. ¿Qué quiere decir cash out? Muchos de los clientes o participantes actualmente tienen propiedades en Estados Unidos ya pagas en efectivo, que después de la crisis de 2008 han pagado cash. ¿Qué quiere decir este tipo de procedimiento? Es que el cliente puede sacar una hipoteca sobre el bien 100% pago. El proceso es el mismo de cuando uno compra una propiedad. Se da la propiedad como colateral y el banco le hace una hipoteca sobre esa propiedad.
recibe generalmente entre 50 y 70% del financiamiento sobre el inmueble, y los términos pueden ser tanto privados como comerciales, tanto iguales como para la compra como para el refinanciamiento. Hablamos de requisitos brevemente, después podemos hablar en detalle con preguntas particulares y demás. Hablamos de 5 requisitos para la aprobación de créditos para los extranjeros. Que hablamos de visa y pasaporte para entrar a Estados Unidos, puede ser cualquier tipo de visa de turista, visa de inversión, etc. Una boleta de algún tipo de servicio de su país de origen, puede ser de luz, de gas, de teléfono, de agua. Los últimos 3 meses de resumen en cuenta bancario, donde puede mostrar los fondos para realizar la transacción. Digamos, si el banco financia un 60%, el cliente tiene que mostrar el otro 40% más gastos de cierre. Luego una certificación de ingresos o carta de contador, donde describe los últimos 2 años de ingreso y actualmente en el 2020 cómo están los ingresos. El tiempo del proceso, hablamos del tema bancario, que lleva de 4 a 6 semanas, más o menos de 30 a 45 días, y el caso de los privados, es algo más rápido, entre 5 y 7 días en el proceso. ¿Quién saca el crédito? Es otra pregunta que siempre nos hacen. El crédito puede ser a título personal, una persona física, Ariel, Alex, Gastón, puede ser una sociedad americana. La sociedad puede estar en la Florida o en otro estado, en Delaware, que es muy común. Puede ser una sociedad afuera de Estados Unidos que se llama offshore, o puede ser un trust. O también puede ser una escala de diferentes sociedades. Puede tener una sociedad en la Florida, una sociedad offshore y un trust arriba. Hay, como se llama en inglés, 3 layers, 3 escalones que muchas veces los abogados lo recomiendan dependiendo del tamaño de la transacción. Luego hablamos de participación en hipotecas privadas, y nosotros tenemos un departamento en nuestra compañía en la cual invitamos al inversionista a que participe en hipotecas privadas con nosotros, donde el monto de valores empieza en $200.000, se pone como colateral una propiedad en Estados Unidos y el retorno fijo es de 7,5% anual en dólares. Aquí les agradezco por su tiempo, traté de ser bastante breve, así no los aburro, voy a cortar el tema de pantalla y voy a volver al señor Ariel para empezar las preguntas y respuestas. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier consulta. Excelente tu presentación. Ambos, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Ambos han sido muy claros en sus presentaciones. Tenemos muchas consultas desde México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina. Vamos a encarar algunas vinculadas al primer tema, que es el de Alex. Pregunta una persona de Argentina si usted cree que Alex, ¿existe algún lugar geográficamente hablando más interesante que otro en los Estados Unidos como para poner el foco para analizar posibles inversiones en bienes raíces comerciales? Una buena pregunta, especialmente en torno a lo que estamos viendo en el mercado. Yo diría que el criterio geográfico de elección, a mi opinión, no debería cambiar al cual antes de la crisis. Es decir, uno busca, dependiendo de la perspectiva, la expectativa de cada inversionista, si uno es más riesgoso y quiere ir a mercados secundarios o terciarios, esa opción existe. Puede ir uno a mercados más establecidos, principales. Luego están las diferencias entre, hoy en día, cuánto va a afectar la crisis, por ejemplo, en un mercado muy urbano, especialmente en torno a todas las medidas de distanciamiento, requisitos, cuánto va a afectar demográficamente la tendencia de que la gente ha estado en los últimos años queriendo mudarse a centros de ciudades para vivir cerca del trabajo, del comercio, etcétera, etcétera, estar tan juntos. Todo eso se está desenvolviendo hoy en día, es decir, hay mucha gente que piensa que va a haber una tendencia opuesta, es decir, que la gente va a querer irse a suburbios para tener más espacio, para tener menos contacto, para todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso está por resolverse, pero yo pienso que oportunidades van a haber en todos lados y depende de su inquietud como inversionista y sus objetivos. Cuánto riesgo, qué tipo de propiedad usted se siente cómodo, todo eso va a indicar a dónde yo le diría que pueden invertir, pero realmente van a haber oportunidades en todos lados, en mi criterio. Sí, coincidimos y creo que Gastón también lo mencionó, los momentos donde hay algún tipo de crisis, sobre todo
exógenas a la parte económica fundamentalmente, son momentos de oportunidades, con lo cual lo que tú dices es absolutamente correcto. Hay que estar atento y hay oportunidades en diferentes sectores. Ahora, pregunta a otros participantes, si también dirigida a Alex, si vos crees que la renta va a mejorar fruto de una necesidad de alquilar más o por una baja del valor real de la propiedad. Bueno, eso también no se está refiriendo a nivel multifamiliar o el sector de oficinas, etc. No lo explica, pero interpretemos eso. Digamos que a nivel global, y también va a haber diferencias de acuerdo al mercado, la relación entre oferta y demanda de productos en esos mercados. Digamos que hay un cierto nivel o presión de que las rentas se mantengan o bajen, y van a bajar más, por supuesto, en esos sectores que han sido más afectados al respecto. Por ejemplo, el sector de oficinas. Estuve esta mañana en el teléfono con un cliente que me dice que conoce gente en grandes compañías y bancos de Estados Unidos que ya, estando a 1 o 2 años de vencimiento de su contrato de alquiler, ya han tomado la decisión estratégica de reducir espacio en un 20 o 30 o 40%, lo cual eso anticipa previamente que las expectativas de renta van a bajar, especialmente en lo que es oficinas, sin lugar a duda en lo que es comercios, ciertos comercios, es decir, pero a nivel multifamiliar probablemente las rentas se mantengan igual, e inclusive en algunos lugares aumenten. ¿Por qué digo aumenten? Porque es posible que en algunos lugares donde la gente no se sienta cómoda comprando ahora, en la mitad de una crisis, en la mitad donde uno piensa que los valores van a bajar y prefieren o tienen que alquilar en vez de comprar, eso quizás empuje inclusive a ciertos mercados que están más limitados de producto a que aumenten un poquito las rentas, pero eso va a variar, por supuesto, dependiendo del mercado. Claro, absolutamente. Gastón, alguna pregunta para ti, vamos así haciendo un poco de diversidad en el tema. Pregunta una persona de audiencia, de Colombia en este caso, si vos crees que la tasa del interés promedio, que estamos hablando de un 7%, va a ir en alza o en baja. No aclara si es en hipoteca o cuál, no sé a cuál hiciste referencia del 7%. No, a ver, buena pregunta. El interés del 7% es de la cual participamos nosotros, inversionistas privados. El interés para un extranjero comprando una propiedad en Estados Unidos residenciales, como habló Alex, empieza en 3,5 a 4%. Este es un buen momento para entrar en un crédito hipotecario nuevo, ya que las tasas han bajado sustancialmente y posiblemente pueden seguir bajando, ¿no? Mucha gente está analizando, vio en las noticias la tasa que tiene la Reserva Federal hacia los bancos, lo que se llama el Fund Rate, el Federal Fund Rate, que es 0. Que muchas noticias dijeron que la tasa es 0, pero esa tasa es entre la Reserva Federal y los bancos. Ahora, los bancos y los clientes, obviamente los bancos trabajan para tener una ganancia, tiene un spread, una ganancia, que es por eso hay 3,5, 4%, y eso aplican para extranjeros, tanto a propiedades comerciales como propiedades residenciales. Entonces ese 7,5%, olvídense lo que es para inversionistas quienes quieren entrar como participantes en hipotecas privadas. Son dos cosas totalmente separadas. Bien, perfecto, clarísimo. Alex, acá un colega mío nos pregunta si geográficamente, pensando en depósitos, digamos, en depósitos comerciales, ¿existen alguna zona más interesante para poner el foco que otra? Si es que tú has visto en la amplia red que tiene Marcus Millichap, que eso suceda, o sea, que haya sectores donde se vea hoy más oportunidad geográficamente, por decir, Aeropuerto de Atlanta, sector sur de Florida, sector norte de New York, no sé. ¿Tienes alguna estadística interna de eso? Sí, bueno, digamos que los mercados de crecimiento en general, aún previo a la crisis, eso ha sido un mercado que el sector industrial ha estado creciendo y ha sido la categoría, digamos, de activos más atractiva de todas. Eso no ha cambiado y eso va a seguir aumentando, especialmente ahora con toda la demanda de distribución, etcétera, etcétera. Específicamente, a mí me gustan los mercados Tampa, Orlando, Jacksonville, Atlanta, ciertos mercados de Texas me gustan también. Todos estos mercados tenemos presencia, tenemos inventario en casi todos ellos también, y son mercados que independientemente de la crisis ya han estado creciendo por cuestiones demográficas, por cuestiones económicas, y eso va a seguir aumentando a medida que la población
Más, no han preguntado, pero una pregunta obvia es, ¿qué va a pasar a nivel tendencias demográficas a consecuencia de esto? Ya lo veíamos viendo desde el punto de vista positivo, mucha gente dentro de Estados Unidos mismo que han estado migrando desde el noreste del país o desde California, por ejemplo, a otros estados como Texas, Florida, Georgia, Carolina, simplemente porque hay un marco mucho más atractivo, impositivo y mucho crecimiento de por sí, independientemente de la crisis. Eso no va a cambiar. Ahora pienso que se va a aumentar aún más, dada la demanda, incremento de demanda de este producto. Absolutamente, gracias. Gastón, acá dos preguntas que tienen relación, están vinculadas. Vamos por la primera, para vos. ¿Qué diferencias hay en lo que garantías se refiere entre un prestador primario y un prestador secundario de dinero cuando se trata de un extranjero? O sea, ¿qué le exigiría un banco y qué le exigiría un hard money lender a un tomador de dinero que está comprando una propiedad que es extranjero? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Ok, buena pregunta entonces, Ariel. El banco obviamente tiene un poquito más de requisitos, ¿no? Pide, además de la documentación básica, pide un currículum vitae, si ve depósitos altos en los balances, en las cuentas bancarias, le puede pedir una justificación. El proceso es un poco más largo porque va a un análisis de crédito, después va a un comité, después va a una aprobación, por eso se demora 30 o 45 días desde el momento que tenemos una carpeta completa. Y el crédito privado es un crédito basado en el colateral, básicamente, y pide documentación del cliente, pero bastante limitada, ¿no? Pasaporte, visa, una referencia puede ser de bancaria y una referencia de los ingresos, pero es bastante acotada para que sea una expedición bastante rápida, se presta basado más en la propiedad que en la capacidad de pago del individuo. Absolutamente. Y la segunda pregunta que tiene que ver con eso es, ¿cuál es la influencia, o sea, cuán altos son los costos que debe soportar quien está solicitando un crédito en términos porcentuales, si se quiere explicar? Ok, los términos de gasto de cierre también depende si la transacción es una pre-construction, que se dice acá una compra en pozo, que en la cual hay costo de constructor también, o es una refinanciación, o es una compra. Generalmente, si es una compra, ronda entre el 3 y 4% del valor de compra. Esto incluye varias categorías, no solamente crediticias, sino la parte de crédito, la parte de la compañía de títulos, la parte del gobierno americano con el estampillado, los real estate taxes, etc. Y las refinanciaciones generalmente son basadas en el monto del crédito, no en el monto del valor de la propiedad. Bien, después, a ver, esto puede ser para cualquiera de los dos, si ustedes ven, si quieren contestar ambos desde su óptica. Nadie puede hacer futurología con lo que va a suceder en el mundo post-pandemia, pero sí está claro que ustedes tienen una expertise que tiene que ver, uno, con la parte crediticia y el manejo de los bancos y la relación con los prestadores de dinero, y en el caso de Alex, con lo que son grandes superficies. Hablamos de un tema demográfico y hablamos de un tema de posiblemente una dispersión de la sociedad hacia los suburbios, lo cual trae aparejado también que las grandes superficies y los bienes raíces de grandes envergaduras, llámense grandes condominios o grandes propiedades, podrían verse afectados. ¿Qué sensación les provoca a ustedes esto? ¿Cómo lo pueden ver o qué pueden visualizar hacia adelante? Alex. Yo diría que eso abarca muchas cosas, Ariel. La verdad que no necesariamente que una propiedad abarque más espacio, más terreno, etcétera, etcétera, es negativo. Eso realmente influye mucho el tipo de uso, la ubicación, la disponibilidad, el acceso, claramente la utilización de espacios en todas las industrias está siendo visto con una lupa, definitivamente, a nivel corporativo, a nivel privado. La gente está, nadie sabe el nivel final de adopción o, ¿verdad?, de aceptamiento de cuánto la gente va a terminar trabajando de sus casas versus yendo a una oficina. En el caso de centros comerciales, no se sabe. Todas esas cosas van realmente a afectar el diseño, la ubicación, la disposición, la logística, distribución. Todo eso es una cosa que estamos viendo. No hay
no hay libreto para eso, históricamente hablando, y pienso que no necesariamente más grande va a ser una negativa. Bien. Gastón, ¿alguna opinión adicional para No, esto? no, de acuerdo con lo que dijo Alex, es todo nuevo, no hay precedentes en el pasado, no necesariamente que una propiedad sea más grande y bajar más o menos rentabilidad, y depende de la industria, y a nivel financiero lo hablamos un poquito en el transcurso de la charla. Los bancos están con una lupa también viendo algunas propiedades comerciales, el tema de ocupación, el tema si es un negocio esencial o no, si se puede trabajar desde la casa o no. Entonces, está todo muy verde todavía para tomar conclusiones. Bien, coincido. Gastón, acá nos pregunta una persona que tiene por profesión ser Property Management, administra más de 50 propiedades, y nos dice, o te pregunta, ¿consideras que es un buen momento para motivar a los inquilinos a que a través de un crédito se hagan dueños de sus propiedades? Bueno, si el cliente o el inquilino califica, podría ser. Hay programas de First Time Home Buyers. También depende de la ciudad donde el inquilino esté ubicado, digamos, entre Detroit versus Miami, etc. Pero sí hay programas que ayudan al primer comprador. Depende un poco el ingreso del cliente versus la compra de la propiedad o la hipoteca que va a adquirir. Claro, o sea, no todos los casos van a ser iguales, pero claramente si uno pudiese hacer que los inquilinos accediesen a poder comprar una propiedad que están hoy alquilando, sería ideal, ¿verdad? Correcto, sí, porque las tasas han bajado. Ahora, si el inquilino sigue conservando su empleo y la ecuación en cuanto a ingreso versus deuda da para un crédito, sí, con mucho gusto puede ser una buena oportunidad. Bien, acá pregunta, por ejemplo, una persona, dice, ¿es un buen momento para plantear una refinanciación de un crédito actual? La respuesta es sí, pero hay que analizar, digamos, depende de la tasa actual que el cliente tenga, la deuda que el cliente tenga, cuánto tiempo el cliente se quiere quedar con esa propiedad, si el crédito actual tiene penalidad o no tiene penalidad. Hay varias variantes, pero digamos, una respuesta en general es sí, digamos, las tasas están bajando, entonces si el cliente lo sacó hace varios años y la tasa es 5, 6, 7%, es un buen momento para refinanciar, pero habría que analizar caso por caso. Bien, perfecto. Bueno, la verdad, muchachos, existen muchas preguntas más puntuales que tienen que ver también con casos muy en particular, y yo estoy pidiendo un poco a la gente que nos acompaña que curse esa pregunta de manera personal o a través del mail, porque tienen que ver con casos puntuales, pero lo que sí es cierto es que quisiéramos entender que esto ha sido útil para todos y que un poco los lineamientos que fuimos dando son de carácter general y permiten a cada uno participar desde su visión en este tema. Ahora, hablamos de financiamiento, hablamos de lo que es compra y adquisición de propiedades, hablamos de refinanciamiento y también hablamos de la parte geográfica y cómo se ha movido el mercado. Desde el punto de vista creo que abarcamos la mayor cantidad de temas posibles. Nos queda por pensar en lo que sería la parte de desarrollo, que va a ser motivo de un próximo webinar sobre qué van a pasar con los futuros y nuevos desarrollos, y acá es un poco introducir en lo que nos esperan para los próximos webinars de la Tamenusa, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? La otra faceta, lo que está por hacerse, qué es lo que va a suceder, cómo va a encarar el mercado, cómo se va a absorber lo que se está haciendo, qué pasó hoy con las construcciones que estaban en marcha y que se fueron parando o ralentizando por lo menos, y cómo se va a reabsorber toda esa cantidad de propiedades que hay en el mercado. Todos estos temas, junto con algunos otros vinculados a los grandes proyectos de infraestructura, a los programas que tienen que ver con el programa EB5 de obtención de la residencia a través de una inversión, son los que vamos a ir tocando en los próximos webinars. A todos aquellos que han participado les quiero agradecer en nombre propio, y voy a pedirle a Alex y a Gastón que hagan lo suyo, su participación. Hay un canal de YouTube que se llama La Tamenusa, donde están los webinars anteriores y donde en breve va a estar subido este webinar. Tuve muchísimas preguntas vinculadas a la presentación de ambos y es factible poder reverla. Por supuesto, van a estar en ese canal de YouTube, se pueden suscribir y el mismo sistema les va a avisar cuando esté disponible el video, que será dentro de las próximas 48 horas, a lo sumo.
donde podrán repasar este webinar y ver las magníficas explicaciones de Gastón y de Alex. Así que desde mi lado, desde la Tamenusa, agradecerles a todos la participación y pedirle en este caso a Alex su saludo final. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias a todos por su participación. Estamos aquí juntos transitando esta situación, así que si podemos ser un recurso para ustedes, con mucho gusto tienen nuestros contactos. Que les vaya bien y mucha salud. Gracias, Alex. Gastón. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariel, un saludo a Alex y también un fuerte abrazo a todos los participantes. Estamos aquí también para hacer un recurso, para ayudar a la gente de Latinoamérica a adquirir una propiedad en Estados Unidos mediante un crédito hipotecario y con mucho gusto los ponemos al servicio. Buenísimo, muchas gracias. Y a todos ustedes les digo que, bueno, nosotros tres nos conocemos de hace muchos años y hemos transitado muchísimos viajes juntos y presentaciones a través del seminario de cómo hacer negocios en Estados Unidos, pero hoy nos resulta a veces un poco raro poder tener que vernos a distancia y solo a través de la cámara, pero me parece que es un modo formidable de poder estar cerca, y eso es lo que queremos hacer con ustedes, que se sientan cerca, que puedan preguntarnos, acuérdense de escribirnos, ahí abajo tienen el mail de contacto, y que es el info@tamenusa.com, el teléfono de contacto, el WhatsApp de contacto, así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias Alex, Gastón, que tengan todos una excelente jornada, y nos estaremos viendo el martes próximo, el jueves próximo y el martes próximo, en los sucesivos webinars, siempre a la misma hora. Gracias, muchachos. Un saludo.